Buenos días para ambos. Bienvenidos al segundo encuentro sincrónico. Estaba dando unos minutos para ver si se incorporaban otros compañeros. Creo que hay un compañero que ha intentado conectarse, pero el sistema lo saca. Tal vez sea por conexión a internet, pero ya son las 10:05 de la mañana y esto es importante aprovechar el tiempo para que podamos avanzar en lo que corresponde a lo que es el seminario de tesis doctoral. En el encuentro anterior estuvimos conversando acerca de lo que es el estado del arte como, como esa primera o ese punto de partida que nos permite a nosotros comenzar a desarrollar el tópico de investigación y que en función a las estructuras paradigmáticas nosotros pues podemos ir dando o dibujando, dando pinceladas a ese objeto de investigación o tema que nos va a permitir pues alcanzar un objetivo que nos planteamos al momento de hacer una tesis doctoral. Con base a lo que corresponde al foro que estaba establecido en el aula virtual, que es la única actividad que hasta los momentos está habilitada, era para generar un debate, una reflexión que nos permitiera eh, conocer algunos tópicos y constructos básicos que nos van a permitir el desarrollo de la tesis. Primero, yo hacía una interrogante allí o una pregunta, que cuál era la diferencia entre tesis y trabajo de grado. A ver, Salomón, ¿qué podemos decir al respecto? Tiene que activar el audio, Salomón. Buenos días, doctor, y buenos días al compañero. ¿Sí me escucha ahora sí, verdad? Sí, señor. Bueno, yo no estuve en la primera clase. He tenido algunas dificultades y más no es una excusa, ¿ok? Cuando haces la pregunta, doctor, de la diferencia entre tesis y trabajo de grado, creo que se ha repetido mucho a lo largo de las actividades universitarias que en un pregrado o en un posgrado a nivel de especialización y maestría se podría trabajar, o sea, se podría hablar de una tesis. Eh, creo que, creo que una tesis significa, es algo más profundo y tiene que ver con la investigación y tiene que ver con la creación precisamente de lo que se refiere a una tesis, crear, crear ser dueño, no sé si sería la palabra técnica, ser dueño de teorías y descubrir, ser uno directamente con la investigación, el descubridor, no sé si el término está allí apegado, ¿no? A la Real Academia de la Lengua, descubridor de eso que se está buscando y generar teorías. La tesis tiene que ver con eso. Los trabajos de grado pues son un poco menos, para mí son menos complejos porque me fundamento más en el caso de que sea una investigación documental, me baso más en lo que dijeron algunos o lo que dicen algunos investigadores que sí generaron sus propias teorías. Entonces, es más bien como el trabajo, creo que lo voy a utilizar la figura como trabajar un poquito con hacha prestada. Y la tesis es trabajar con su propia hacha. No sé si me voy a entender, doctor. Sí, señor. Compañero William, ¿qué puede aportar al respecto? Tiene que activar el audio, William. Y Salomón cerrar el audio. Ok, ya voy. Muy amable, doctor.
Pienso, a mi juicio, que el trabajo de grado es algo pues sencillo, que no lleva teoría autóctona, es decir, no hay autoría de teoría por parte del que hace el trabajo. Mientras que la tesis es algo más extenso y profundo, donde pues arrancamos con un problema y se van generando todos los pasos como es la investigación y la hipótesis hasta llegar a lo que es realmente la tesis y generar una teoría, como dice el compañero, una teoría propia de quien hace ese trabajo. Muy bien, efectivamente, existe una gran diferencia entre lo que es el trabajo de grado y la tesis doctoral. Siempre hemos cometido el error de decir en cualquier nivel que estamos en la elaboración de la tesis, pero la tesis tiene un mayor grado de complejidad y además de ello, pues nos permite a nosotros generar un modelo o una aproximación teórica conforme a diversas posturas paradigmáticas que permiten que el investigador genere algo original y novedoso. En cambio, los trabajos de grado se aplican tanto en estudios de pregrado como en especializaciones y maestría, donde existe un tema en específico, donde nosotros a través de antecedentes, investigaciones previas o teorías de otros autores, lo que vamos haciendo es un compendio de información para dar respuesta a la problemática planteada y a partir de allí generar unos resultados y hallazgos que me permitan o concluir o en su defecto generar una propuesta. En el caso de la tesis doctoral, sí, efectivamente vamos a consultar autores, vamos a consultar bibliografía, pero la producción final viene siendo una creación propia, una creación del investigador en la cual pues ese modelo o esa aproximación teórica, que aún no es teoría porque requiere de un tiempo prudencial para que pueda ser aceptado por la sociedad científica y que en la medida en que otros autores tomen mi investigación como parte de ello, es cuando mi aproximación se convierte en una teoría específica conforme a ese criterio básico de originalidad. En el encuentro sincrónico anterior yo les hablaba del estado del arte a los compañeros y allí hacíamos énfasis en 6 estructuras paradigmáticas. Si ustedes visualizaron el plan de evaluación, se encontraban con la elaboración de una composición que permitiera el desarrollo de esa proposición o esa idea de investigación de acuerdo a 6 estructuras paradigmáticas, las cuales voy a hacer un pequeño recorrido para que ustedes comiencen a generar la producción escrita, que van a ser las primeras líneas de su tesis doctoral. Y que luego vamos a tener encuentros de manera individual, tal vez sea por una videollamada, a través de WhatsApp, donde ustedes me van a mostrar cuáles son cuál es el propósito o cuál es la idea de investigación que cada uno tiene y de acuerdo pues a esa estructura definida, ustedes van a comenzar a presentarme y yo voy a hacer las correcciones respectivas. Resulta que dentro de estas estructuras paradigmáticas tenemos como primer aspecto lo que es la epistemología. Y dentro de la epistemología nosotros nos encontramos hacia el estudio del conocimiento. ¿Qué aspectos vamos a abordar dentro de esta composición como estudio del conocimiento? Teorías, preceptos, diversos autores que me van a permitir a mí sustentar mi objeto de investigación. Un ejemplo tenemos. Si el doctorando desea realizar un trabajo de investigación, o mejor dicho, una tesis doctoral, que esté enmarcada en lo que es la globalización, lo que son los mercados globales, donde comiencen a hablar acerca de lo que es la transfronterización de la educación, también un poco acerca de lo que es el derecho comparado u otro, vamos a buscar dentro de lo epistemológico todos esos hallazgos y teorías como parte del estudio del conocimiento que me le van a dar sustento a mi tópico o tema. Seguidamente nos vamos a encontrar con lo que es lo nociológico. ¿Qué sería lo nociológico? ¿De dónde se origina ese conocimiento? Ese conocimiento se va a originar también a partir de diversas teorías, pero que
de acuerdo a los demás autores que van a comenzar a hacer estudio de esa investigación, me van a permitir a mí ir haciendo un abordaje de los diversos constructos que tienen relación directa con la variable objeto de estudio. Porque yo hace un momento hacía algunos temas, porque tal vez algunos de ustedes tengan ya una intención de investigación de lo que va a ser su tesis doctoral, o en su defecto, ustedes algunos me han comentado vía interno que quisieran dar continuidad a lo que es el trabajo de la maestría. Yo les decía, ok, podemos tomar ese tópico principal, pero tenemos que darle un nivel mayor porque estamos hablando de la creación de una tesis que corresponda a lo que es un perfil de un doctor, donde ustedes tienen que internalizar de que vamos a generar entonces el modelo o la aproximación teórica. Tenemos el aspecto teleológico, que es muy aplicable en lo que es la doctrina jurídica, porque lo teleológico nos va a permitir a nosotros atender esas causas finales. Y dentro del derecho, lo teleológico nos va a permitir a nosotros tratar de desentrañar cuál es la finalidad perseguida de la norma. En suma, sobre cuál es el fin que se pretende en cada una de las disposiciones que están establecidas en la ley. Y que los trabajos que nosotros desarrollemos como parte de lo que es un trabajo doctoral no puede estar ajeno al perfil que ustedes están siendo formados, como lo es el derecho y las relaciones internacionales. Seguidamente, dentro de estas estructuras paradigmáticas, nos vamos a encontrar con lo teleológico, con lo ontológico, perdón. Lo ontológico va hacia el estudio del ser, del hombre, del individuo, con todas sus relaciones con el contexto donde está haciendo vida o el objeto de estudio donde nosotros vayamos a desarrollar la investigación, para también poder analizar la estructura paradigmática axiológica, que es el estudio de los valores, de los principios, de los fines en cuanto al comportamiento humano, para finalizar con lo que es la estructura paradigmática desde el punto de vista filosófico. Entonces, estas 6 estructuras paradigmáticas tienen que verse reflejadas dentro de esa composición que ustedes van a tener como un acercamiento a lo que es su tesis doctoral. Porque a partir de allí, o a partir de este esquema, es que vamos a comenzar a ver cuáles son las vertientes que tenemos como idea de investigación. Momento de que vamos a construir ya un título. Primero tenemos que escribir, tenemos que decir cuál es mi idea de investigación, y de acuerdo a esa idea de investigación, entonces nosotros podemos comenzar a dibujar cuál es el propósito del estudio. También pudimos visualizar ese primer acercamiento a la realidad que habrá de investigar. Ese primer acercamiento dentro de esta composición, ustedes van a dar respuesta a una interrogante de cómo se generan. Y estas se generan a través de experiencias individuales, de materiales escritos, de teorías, descubrimientos producto de investigaciones, tal vez de conversaciones y observaciones de los hechos. ¿Cómo podemos hacer entonces para depurar una idea y transformarla? Bueno, se amerita de una reflexión para acercarse más al problema objeto de estudio. Ustedes, pues ya como especialistas en diversas áreas del conocimiento, deben estar familiarizados en el campo teórico que se puede respaldar. Debemos conocer los estudios, investigaciones y trabajos anteriores para no investigar algo que ya ha sido estudiado con rigurosidad. Eso es parte de la exploración de que se requiere en todo proceso de investigación, y más aún cuando estamos construyendo algo novedoso y que es parte nuestra, ¿no? Que va a ser nuestra teoría para que sea aceptada por todos aquellos que en cierto modo están también abordando un tema de investigación similar, y que debe estructurar de manera muy formal lo que es la idea de investigación. Entonces,
Si hablamos de un tema de investigación, de una composición que va a englobar las estructuras paradigmáticas, con lo que es la proposición de mi tema de investigación o ese acercamiento, esa pequeña idea que tenemos, sabemos que dentro de la realidad del problema nos vamos a encontrar con un tema de investigación y que ese tema tenga un problema que sea investigable. Porque tampoco es que nos vamos a sumergir en aguas muy profundas en las cuales pues sea un objeto de estudio que tenga poca información teórica que me permita a mí dar un bosquejo más amplio al momento de establecer mi modelo o posible teoría. ¿Qué debemos hacer para elegir este tema o este posible proposición de mi objeto de investigación? Tenemos que establecer dos factores. Unos factores subjetivos y unos factores objetivos. Dentro de los factores subjetivos tenemos que primero decir cuál es el interés que yo tengo como doctor sobre el tema que pienso desarrollar. Porque si va a ser mi teoría o mi modelo, si yo estoy desinteresado en el objeto de estudio, significa que los hallazgos y los resultados que vamos a obtener, pues no van a tener o no me van a permitir a mí ese sentido de pertenencia que me oriente a tener una capacidad para desarrollarlo. Otro aspecto dentro de esos factores subjetivos es el tiempo que requiero para desarrollarlo. Por lo general, los investigadores a veces somos un poco exquisitos y comenzamos a desarrollar temáticas que son muy profundas, son muy amplias y que los tiempos se dilatan y que a la final no obtenemos ningún hallazgo de gran relevancia. Entonces debemos delimitar dicha información para poder contar con todos los recursos necesarios y que esos recursos me permitan tener una disponibilidad del material requerido. Y dentro de los factores objetivos debemos visualizar lo referente a lo que es el nivel del tema con miras a tesis o investigación, la utilidad del tema para ver cuál es la proyección que tiene dicha investigación y la originalidad que tiene el enfoque de la investigación. Y no solo ello, sino que también además de nosotros dar respuesta a estos factores objetivos y subjetivos, tenemos que comenzar a incluir el objeto de estudio dentro de un paradigma de investigación. Recordando que los paradigmas nos encontramos lo que es el paradigma positivista, nos encontramos también con el paradigma sociocrítico como unas alternativas para nosotros poder desarrollar la investigación. Si ustedes visualizaban también una de las tareas, yo solicitaba y que a partir de hoy vamos a habilitar las actividades, un mapa mental sobre lo que era el paradigma sociocrítico aplicable al campo del derecho. ¿Por qué no pedía sobre el paradigma positivista? Porque en las investigaciones doctorales, por lo general, nosotros nos inclinamos hacia lo que es hacer investigaciones de enfoque cualitativo. Y esas investigaciones de enfoque cualitativo están inmersas dentro de lo que es el paradigma sociocrítico y el paradigma interpretativo. Entonces, era importante que ustedes conocieran algunos elementos de dichos paradigmas para ver dentro de qué método de investigación podemos aplicar o incluir lo que es el tema de investigación que ustedes van a desarrollar. Quisiera así, a grosso modo, los compañeros que están conectados, ¿cuál es esa idea de investigación que quisieran desarrollar para ver cómo podemos irle dando secuencia lógica, teórica, para ver si su aplicabilidad dentro del campo de acción es aceptable, si estamos ya ubicados dentro del nivel de doctorado que es en el que nosotros pues estamos inmersos y estamos estudiando? Yo les comentaba en el primer encuentro sincrónico que lo importante era no caer en las frustraciones, sino que siempre tener esa capacidad de que me hagan correcciones, de que me den aportes, orientaciones, para que mi trabajo de investigación comience a delinearse de manera acorde a las exigencias y a lo que el nivel en el que nosotros estamos inmersos, pues requiere. Entonces, tal vez al inicio vamos a conseguirnos con muchas correcciones, muchos aportes. No es que vamos a decir que la información que ustedes presenten no sirva, ¿no?
sino que siempre vamos a ver bastantes rayas en nuestras producciones escritas y que eso es lo que nos va a permitir ir mejorando los procesos de investigación. Entonces, William, coméntenos más o menos cuál es ese idea de investigación que usted tiene para desarrollar, que los compañeros pues, pudiéramos conocer y a partir de allí usted comience a generar la composición de su objeto de investigación. Ok, doctor. Doctor, tengo dos puntos. Uno, sobre el trabajo a desarrollar. El trabajo a desarrollar, pues he venido pensando en algo que se vive muy de cerca en países como Venezuela, por llamarlo así, o relación o en algunos países europeos, que pues ahora no nos atañe. Ese de trabajo a desarrollar me llama mucho la atención y he estado leyendo algo sobre el derecho penal del enemigo. Me llama mucho la atención y, y bueno, me gustaría desarrollar sobre ese. También tengo otro que es sobre los derechos humanos, lo que es la emigración que tiene que ver con los derechos humanos, en fin. Así a grosso modo, de pronto en estos días me ponga y me ponga a leer algo y de pronto cambie de tema. Pues, se puede, ¿verdad? Claro. Porque pues es algo que se me ocurre. He venido leyendo sobre el derecho penal del enemigo. Ahora, quisiera hacerle una pregunta, doctor, y perdone usted mi poco conocimiento en eso. Yo le escucho hablando a usted del tema de la parte paradigmático. En muchos se está hablando de paradigmático. Yo he buscado la palabra paradigmático y perdóneme usted, y lo que he conseguido que es que paradigma es un modelo, es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Y bueno, yo quisiera que usted me redondee un poco más a qué se refiere paradigmático, si es eso lo que estoy diciendo, si es un ejemplo a seguir, si es un modelo a seguir, o es otro significado que tenemos aquí en la materia. Porque si es otro significado, créame que estoy errado. Entonces quisiera que usted me redondee la idea en unos segunditos. Sí, señor. Paradigma es un modelo o una estructura definida dentro de un campo de las ciencias sociales o dentro de otra ciencia que ocurre en un tiempo determinado y que va de acuerdo pues a la aceptación que tiene ese universo dentro de la sociedad científica. Ojo, yo hablaba de los paradigmas de investigación y hablaba también de las dimensiones paradigmáticas que dan respuesta a los presupuestos epistemológicos. Es decir, si nosotros vamos a tomar en cuanto a las estructuras paradigmáticas estos 6 elementos, significa que de acuerdo a lo que es la epistemología, la nociología, la filosofía, la teleología u otras, vamos a encontrar algunos autores que están dentro de un modelo específico y que van a responder a mi trabajo de investigación. Por eso es un paradigma, porque al encontrarse como un modelo, yo puedo decir que es aplicable o no a mi objeto de investigación. Por eso es una estructura paradigmática. Si yo me inclino a lo que es un paradigma de investigación, si lo incluimos de acuerdo a los enfoques que nosotros vayamos a desarrollar. Si es un enfoque de tipo cuantitativo, si es un enfoque de tipo cualitativo o un enfoque mixto. Entonces, de acuerdo, mis paradigmas de investigación van a variar, ya sea desde el punto de vista positivista, desde el punto de vista naturalista interpretativo o desde el punto de vista sociocrítico. Entonces, sí estás claro en lo que es un paradigma. Entonces, cuando vayas a desarrollar tu objeto de investigación y comiences a revisar teorías, preceptos y hallazgos, ocurre que hay autores que coinciden dentro de sus posturas y que si yo estoy hablando de lo que es la epistemología, y en este caso tú que estás hablando del derecho penal del enemigo o de los derechos humanos, existen unos autores específicos que van a dar respuesta a ese objeto de investigación y que desde el punto de vista epistemológico lo incluimos dentro de un paradigma. Okay. Pero puede ocurrir
que haya otro autor que cuando hace énfasis al derecho penal del enemigo, la postura o el acercamiento teórico es totalmente contrario al autor con el que usted como investigador se casó. Lo agarré como modelo. Como modelo. Entonces, es cuando comenzamos a generar contraste. Eso es como cuando nosotros hablamos del derecho comparado. Como que, cuando, perdóname que aquí haga la acotación, la colación. Por ejemplo, cuando Albert Einstein estaba investigando sobre las leyes de la relatividad, en fin, y algunas leyes, se basó en unos autores específicos y otros estaban totalmente sesgados. Entonces, Albert Einstein sigue un modelo y aún había unos autores en esa época que estaban en contradicción con ese modelo, que si Albert Einstein los hubiese seguido a ellos, no hubiese formulado tales teorías. Exactamente. Y él lo que planteó fue una tesis. Una Porque tesis. él planteó una tesis, porque luego generó, de acuerdo a los resultados obtenidos, un hallazgo que al pasar los años se convirtió en una teoría aplicable dentro de la sociedad. Entonces, ¿qué ocurría allí dentro de esas estructuras paradigmáticas? Los científicos de la época, ellos creyentes solo de su conocimiento, que eran los únicos que sabían, que eran los únicos que decían que lo que ellos hacían era aplicable, se encontraron con un curioso que este va a ser el papel de ustedes. Nuevos investigadores, nuevos científicos, que la curiosidad los va a llevar a crear algo nuevo y que comienza a contradecir las posturas de otros investigadores para poder optar o mejor dicho, obtener un resultado que responda a la realidad y que de acuerdo a su aplicación nos va a permitir obtener hallazgos y resultados fiables. O sea, en pocas palabras, se necesita tener uno su propia convicción firme de lo que uno realmente quiere desarrollar y cree, con bases, obviamente, porque uno tiene que creer en lo que uno está haciendo, porque eso es como el cantante que se presentó y le dijeron, usted no sirve. Por eso, menos para hacer la tesis doctoral unos 30 libros, es lo que recomiendan, ¿no? Para poder, no. ¿Ahora sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló, aló, aló? Sí, ¿Ahora sí? Ahora sí. Por ahora un momento sí. se quedó pegado el audio y la imagen. Ah, listo. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Por eso es que nos recomiendan a los que hacemos doctorados que leamos por lo menos unos 30 libros, ¿no? Para poder generar una propia convicción. Porque si yo estoy haciendo un tema de investigación y comienzo a revisar diversos autores, yo ya comienzo a establecer mi propia estructura paradigmática y es lo que me va a permitir a mí generar una nueva teoría o generar un modelo que sea reconocido por otros que también aborden mi objeto de investigación.